Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Les habla la licenciada Janet Tinta, su docente, ¿no? Primeramente, desearles que se encuentren bien, ustedes y su familia, ante todo, ¿no? Hoy vamos a avanzar un tema muy interesante que es de nuestro querido autor, Richard Coria Paz, ¿no? Bueno, el tema es la investigación y la adquisición de conocimientos. Un poquito vamos a conocer, ¿ya? Dentro de lo que es la introducción al estudio, podemos decir que investigar es un proceso que se puede llevar a cabo de manera fácil, atractiva, si se siguen los pasos adecuados, ¿ya? Otro punto, elaborar una tesis o un proyecto de grado resulta fácil y atractivo. Primero se debe conocer qué es una metodología, cómo se aplica y de qué manera puede obtenerse la información requerida para lograrlo, ¿ya? Bueno, también podemos decir que investigar es sinónimo de averiguar, indagar algo que nos interesa, ¿ya? Ustedes seguramente alguna vez han escuchado que la tesis es muy difícil, que la tesis es muy complicado, que no se puede hacer, ¿no? Sí, puede ser complicado y difícil. ¿Saben por qué sucede este aspecto? Porque no es el tema que le llama la atención a la persona, ¿ya? Si ustedes escogen un tema que les llama la atención, entonces va a ser fácil investigar una tesis, ¿ya? Eso no se olviden. Incluso cada persona somos diferentes, eso no se olviden también, porque no somos iguales en nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, ¿no? A nuestro compañero le puede gustar un tipo de chica, ¿no? Puede gustarle tal vez, al compañero le puede gustar chicas altas, ¿no? Pero al otro compañero le puede gustar chicas bajitas, entonces es diferente. Entonces, las formas, digamos, que nos llaman la atención, ¿no? Entonces, por ese motivo, para otros puede ser muy complicado una tesis, pero para otros puede ser muy fácil, ¿ya? Entonces, ese aspecto no se olviden, ¿ya? Pero también dice que una tesis tiene que tener una metodología. Primero se debe conocer qué es una metodología, y eso lo vamos a conocer más adelante. Primeramente vamos a qué es investigación. Ya, bueno, de acuerdo a su etimología, el término de investigación proviene del latín in, que significa en, ¿no? Investigaré, que significa hallar, inquirir, indagar y seguir vestigios. Bueno, seguir vestigios significa deducir algo que nos interesa, ¿no? Vamos a ver. Bueno, dentro de lo que es la investigación, pueden relacionar con diferentes términos. Pueden decir que investigar es búsqueda, que pueden decir que investigar es la indagación, que es un examen. También pueden decir que es un descubrimiento de hechos o principios, o es un proceso planificado de resolución de problemas, o es un proceso reflexivo sistemático controlado. Todos estos términos los relacionan a investigación. Pero nosotros podemos decir que la investigación permite promover la búsqueda y la indagación de hechos, ¿no? También permite realizar el examen para descubrir hechos o principios. También se puede decir que establece procedimientos para llegar al conocimiento, ¿no? Estas son las formas correctas que tenemos que decir que es un proceso que es una investigación, ¿no? Bueno, dice, ¿investigamos para qué? ¿Para qué investigamos? ¿No? Para adquirir conocimientos, ¿no? Si nos gusta un muchacho, nosotros automáticamente nace la palabra investigar, ¿no? Porque investigamos al muchacho, todo investigamos, si ha tenido su chica, si cómo es, ¿no? Entonces estamos adquiriendo más conocimiento de la persona. Entonces la palabra investigación nace ante todo, ¿no? Es
es al azar para cualquier situación, ¿no? Entonces por eso dice que investigamos para adquirir más conocimiento. Dentro de lo que es el término científico también, si nos queremos investigar un tema para nuestro perfil de tesis, entonces si vamos a investigar ese tema que nos llama la atención, vamos a adquirir más conocimiento, ¿no? Eso no se olvide, ¿ya? Podemos decir, quien investiga más adquiere mayor cantidad de conocimiento, ¿no? Podemos investigar y sorpresas, ¿no? Bueno, vamos a avanzar a otro punto, que es la metodología de investigación. En esta diapositiva dice, ¿no? Para elaborar una tesis debemos conocer qué es una metodología, ¿no ve? Entonces vamos a conocer qué es una metodología. Aquí está. Bueno, la metodología dice que es una cadena ordenada de pasos que debe seguirse para estructurar el proceso de investigación. Ya, si no hay esta cadena ordenada de pasos, no vamos a poder estructurar el proceso de investigación de nuestro perfil de tesis, ¿no? Eso no es un tema muy, pero muy interesante. Este punto tenemos que conocer, ¿no? Vamos a ver. ¿Por qué hacemos referencia a la metodología de investigación? Porque se trata del orden que establece para realizar una investigación. Tenemos que seguir, ¿no? Como les iba diciendo, un orden, ¿ya? A ver, por ejemplo, si estamos haciendo el primer paso, el segundo, el tercero y el cuarto, nosotros no podemos pasarnos del 1 al 3, no podemos pasarnos del 1 al 5, ¿no ve? Tenemos que, por eso dice este punto, muchachos, por favor, es una cadena ordenada de pasos. O sea, las cadenas no son separadas, ¿no ve? Las cadenas son juntas. Entonces, sí o sí tienen que seguir ese proceso. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el tercer paso? ¿Cuál es el cuarto paso? No podemos pasarnos del 1 al 3, ¿no? Eso no. Entonces no habría una investigación, ¿no? No habría una investigación, una estructura que necesitamos para elaborar una tesis, ¿no? Por eso dicen, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Vamos a otro punto. Bueno, vamos a hablar otro punto que es ¿qué es el conocimiento empírico? ¿Qué es el conocimiento científico? El conocimiento empírico, ¿ya? Se obtiene al azar, ¿ya? Emerge de la realidad, ¿ya? El conocimiento empírico constituye de un conocimiento que ha sido verificado en la realidad, ¿ya? Ahora, el conocimiento científico, vamos a ver, dice, el conocimiento científico se obtiene de manera ordenada, ¿ya? No es al azar, es sistemática, ya sigue un método, conoce las causas, ¿ya? Entonces, algunos autores denominan que el método científico observa y describe y explica y predice su objeto al mismo tiempo. Vamos a explicar un poquito más adelante esto, ¿ya? Ahorita vamos a explicar un poquito más, ¿ya? Vamos a ver. Conocimiento. Constituye un error al considerar que el conocimiento empírico sea menos importante y válido que el conocimiento científico. Sin embargo, es importante puntualizar que ambos difieren en una forma de construcción y asimilación. O sea, para hacer una tesis, los dos van agarrados de la manito, pero son diferentes, ¿ya? Y vamos a explicar, sigue un poco de paciencia. Podemos decir que el conocimiento es un proceso histórico cuyo desarrolla de lo desconocido hacia lo conocido, ¿no? Vamos a ver, esto dice Rodríguez Francisco, ¿no? Aquí vamos a conocer un poquito más del concepto que queremos saber. El conocimiento empírico surge de la práctica
y junto a la actividad laboral de los hombres. ¿Ya? Está vinculada con las distintas acciones prácticas que realiza el hombre. ¿Ya? Su objetivo esencial es solucionar las diferentes dificultades que aparecen en el desarrollo de la actividad laboral o relación o de relación. El hombre no propone conscientemente o no. Según este conocimiento, es un conocimiento que alcanza indirectamente de manera espontánea, ¿no? Podemos decir que este conocimiento nace en la vida cotidiana, ¿ya? No nace al azar, ¿ya? Dentro de lo que podemos desarrollar actividad laboral, ¿no? Entonces, es algo al azar, algo empírico. Ahorita vamos a detallar, vamos a diferenciar. Como dice, algo, es un conocimiento que nace al espontáneo, ¿ya? Espontáneo, ¿no? Vamos a ver otro. A ver, vamos a ver qué es el conocimiento científico, ¿ya? Las ciencias están presentes en los medios especiales del conocimiento, laboratorios, experimentales, equipos electrónicos, métodos de cálculo, lenguajes simbólicos, ¿no? Este conocimiento nace al azar, pero este conocimiento nace pero dentro de lo que son los conocimientos de laboratorios, ¿no? Podemos decir, ahorita vamos a hacer la diferencia, un poquito de calma, ¿ya? La base del conocimiento, ¿ya? La base del conocimiento es el proceso del conocimiento de su estructura sobre la base de formas de la actividad cognitiva. El conocimiento empírico y espontáneo y el conocimiento científico, ambas forman parte integrantes del proceso de conocimiento, pero a su vez son diferentes de una a la otra, ¿sí? O sea, ellos van agarrados de la manito, pero son diferentes, es lo que quiere decirnos. Un poquito vamos a hacer, aquí ya con esto ustedes ya no se van a perder, ¿no? ¿Quiénes adquieren el conocimiento empírico, espontáneo, y quiénes adquieren el conocimiento científico? Bueno, como decimos que hemos dicho que el conocimiento empírico nace al azar, ¿no ve? Vamos a poner un ejemplo. Las amas de casa enseñan la enseñanza su madre, o sea, la enseñanza su madre. A ver, digamos un plato de comida, ¿ya? Yo, por ejemplo, la mamá le enseña a su hija, digamos, hacer, a ver, un plato típico sería plato paceño, ¿ya? Puede ser un plato paceño, ya, a ver, podemos decir un plato paceño. La mamá le enseña a su hija, pero la mamá le enseña de lo que a sus antepasados le ha enseñado. Le dice, en el plato paceño tiene que haber el choclito, tiene que haber las habitas, tiene que haber la carnecita, ¿no ve? ¿No ve? Y ellos entonces les explica todo lo que necesita el plato paceño, ¿ya? Entonces, la mamá de lo que ha aprendido en la vida pasada es lo que, digamos, le enseña a su hija, ¿ya? Eso es el conocimiento empírico, el conocimiento espontáneo, que la mamá ha aprendido de la vida pasada, ¿no? Ha sido como las costumbres que llegan hasta ahí, ¿no? Pero aquí el conocimiento científico es diferente, ¿ya? La mamá le quiere enseñar a su hija el plato paceño, pero la mamá no sabe. Entonces, ¿qué hace? Bueno, hijita, no conozco el plato paceño, pero anda a tomar cursos de gastronomía. Ahí te van a enseñar cómo se prepara el plato paceño. Entonces, eso es la diferencia, ¿ya? Entonces, no se olviden, esa es la diferencia, ¿ya? Que la mamá, en lo que es el conocimiento empírico, ha aprendido a hacer el plato paceño al azar. Pero en el conocimiento científico, esta mamá está aprendiendo que vaya su hija, que vaya a tener cursos, digamos, en gastronomía. Entonces, esos cursos ya son científicos, porque dentro del conocimiento está aprendiendo ya de cómo no les están enseñando. Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? No hay, por eso a veces escuchan, has aprendido empíricamente, o sea, quiere decir que has aprendido al azar.
¿no? Entonces, si te dijeran, has aprendido científicamente, puedes decir, has aprendido, pero en un instituto, digamos, ¿no? Esa es la diferencia, ¿ya? Hay otros ejemplos que dicen los empleados de planta por rutina, ¿ya? A ver, digamos, otro ejemplo, ¿ya? Un empleado de, digamos, de una empresa, ¿ya? Puede aprender, digamos, ahí está, esto es un conocimiento empírico. En una empresa de Coca-Cola, ¿ya? Empresa de Coca-Cola, entonces yo llevo a mi amigo, digo, están recibiendo personas, ¿no quieres trabajar? Si te dice, sí, quiero trabajar, bueno, pero él no tiene formación, ¿ya? Vamos a ir a almacenes, digamos, ¿no? Para almacenar, digamos, los productos, ¿no? En lo que son los embotellados, digamos, ¿no? Ahí necesita personal, pero vamos así. Ya, entonces es tu amigo y le llevas, pero tu amigo no tiene conocimiento, pero le va a conocer mediante su amigo. Va a observar cómo están empaquetando el refresco, y él va a aprender por rutina. Entonces ese es un conocimiento empírico, ¿no ve? Yo pienso que no hay dónde perderse, está fácil, ¿no? Bueno, hay también los empleados nuevos, ¿no? Desempeño, los docentes que enseñan por intuición, ¿no ve? Eso también por intuición, o sea, podemos decir por su experiencia que ha tenido tal vez, digamos, el docente a veces puede, digamos, tener una experiencia en su ámbito laboral, pero ha aprendido por azar, ¿no? Por azar, o sea, ha aprendido tal vez viendo, y ya tiene, entonces ya puede enseñar docente por intuición a sus estudiantes, ¿no? Los alumnos cuando buscan información por cuenta propia, la policía que a través de la rutina conoce también, ¿no? El manejo ¿no? de ciertas a veces rutinas, como dice. El albañil de la práctica, el albañil, ustedes alguna vez han visto un albañil. El albañil siempre va a aprender por la práctica cotidiana, ¿no ve? Entonces podemos decir, a ver, como hace rato, ¿no? El compañero, digamos, vamos a poner otro tipo de ejemplo. Digamos, este albañil, digamos, es en la casa, ya. Necesita arreglar, ha empezado a arreglar cosas, tal vez se ha arruinado algunas, digamos, la pared, entonces ha venido alguien, entonces ha visto cómo lo está arreglando, entonces él arregla a ese estilo, ¿no? A ese estilo, o tal vez le dice, vamos a trabajar, acompáñame, entonces el albañil va con la persona y ahí aprende, ¿no? Todos los días ve a su compañero al que le está llevando, entonces, y él sigue, ¿no? Haciendo, y él ya sabe, ¿no ve? No ha necesitado estudiar nada, porque ya ha visto, entonces ya sabe qué tiene que poner, cómo tiene que preparar para pintar las paredes, para poner, digamos, los ladrillos de la casa, para hacer los machones. Entonces él se fija y aprende. Eso es el conocimiento empírico, ¿ya? Ahora, este albañil, tal vez, digamos, dice allá, ese albañil, dice, no, pasamos en una calle, como bonito hace las casas, quisiera aprender así, igualito quisiera trabajar como esa persona que trabaja, igualito quisiera hacer la casa, bien linda casa, yo quiero aprender. Entonces dice, entonces ¿qué hago? No hay una guía, no hay de dónde estoy aprendiendo. Entonces digo, no, iré a estudiar. Y entonces este albañil va a estudiar, ¿no? Para tener el conocimiento y la formación de cómo se hace. Entonces, cómo se hace esa casa. Entonces, ese es el conocimiento científico, ¿ya? Entonces, estos no
no digan que es lo mismo, son diferentes, ¿no? Y está, mira, por ejemplo, también que menciona de los docentes, ¿no? Que pueden aprender por intuición, pero también aquí los docentes pueden aprender utilizando cursos de especialización, posgrado, ¿no? ¿No ve? Entonces, son dos tipos de conocimientos diferentes, pero van agarrados de la manito. Ya les vuelvo a decir lo último: el conocimiento empírico es lo que aprendes al azar, y el conocimiento científico es lo que aprendes en una institución o en algunos cursos. Eso es el conocimiento científico. Ya, eso puede ser en la pregunta del examen, ¿no? De un ejemplo y todo eso. Ya, resumiendo, se diferencia porque aquí un poquito vamos a ver un pequeño de resumen también, ¿no? El conocimiento empírico es obtenido al azar por la práctica diaria, sin importar si tiene un orden lógico, ¿no? Pero en tanto que el conocimiento científico exige un orden, ¿ya? Un orden estructurado a través de la investigación, ¿no? Exige aplicar pasos y procedimientos con el objeto de conocer y descubrir la causa y las leyes que originan el suceso del hecho determinado. Aquí no hay dónde perderse. Esta es la diferencia, ¿no? Esta es la diferencia. Vamos a ver otro punto. ¿Cómo se puede entenderse de mejor manera la diferencia que existe entre el conocimiento empírico y el conocimiento científico? Vamos a seguir un poco explicando hasta que aprendan. Partiendo de la seguridad de lo que los conocimientos se obtienen a través de las técnicas y procedimientos, ¿no? Y de su forma de asimilación, y de aquellos que aprendan al azar y de manera espontánea, ¿no? Solo con esto ya estamos diciendo la diferencia, no vamos a complicarnos la vida tampoco. ¿Ya? Seguimos dando algunos ejemplos. Pondremos un ejemplo, dice, ¿no? Y ya también hemos explicado, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Más, a ver. ¿Qué muestra ello? La importancia de hacer a ver, vamos a ver. Esto. Vamos a concluir. Dice: el conocimiento empírico es aquel que no requiere un orden, un procedimiento específico, pero que es comprobada en la realidad. El conocimiento científico es aquel que se obtiene de manera ordenada, sistemática, aplicando métodos y procedimientos, ¿no? Eso ya les he dicho. Bueno, ¿qué sigue? Una vez que se conoce lo que es el conocimiento empírico y el conocimiento científico, se requiere la aplicación de métodos, ¿no? Métodos que permiten sistematizar el conocimiento. Ya, ahora sí, vamos a hablar qué es la metodología de la investigación científica. Vamos. Primeramente, vamos a conocer qué es el método, ¿ya? Cuidado que ustedes estén mezclando con lo que hemos dicho este punto. Hay que también saber, ¿no? Por ejemplo, este punto que hemos dicho: para elaborar una tesis se debe conocer una metodología. La metodología es diferente que el método, pero vamos a ver en qué se diferencia. No es en gran manera, pero hay una diferencia. ¿Ya? Primeramente vamos a conocer qué es método, ¿ya? La metodología proviene del griego odos, que equivale al camino, ¿ya? Y métodos, que significa meta y fin. Es el camino hacia una meta, ¿ya? Entonces, podemos decir que son pasos o procedimientos que usa una técnica para construir el conocimiento que resuelve el problema científico, ¿ya? El camino en sí es el camino que conduce al conocimiento, ¿no ve? ¿Ya? Vamos a seguir hablando un poquito de esto. ¿Ya? Un poquito más, explicaremos esto para que ustedes les quede un poco, ¿no? ¿Qué es método? Método, como les vuelvo a decir, se divide en dos, que uno es odos, que significa camino, ¿no? Camino, y métodos, que significa la meta, ¿no? Entonces, se puede decir que es el camino
hacia la meta. ¿No ve? Entonces, camino hacia la meta. Podemos decir que son pasos y procedimientos que usa una técnica para construir conocimientos que deben resolver el problema científico. ¿Qué implica ello? Para obtener conocimiento científico se requiere un método, ¿no ve? Un orden estructurado que establezca el camino a seguirse, a diferencia del conocimiento empírico espontáneo, que no exige la adopción de un método, ¿no? Entonces vamos a seguir explicando esto, no vamos a complicarnos, ¿no? Nos quedamos con esto, ya que es un camino hacia la meta, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué es el método científico? ¿No ve? ¿Qué se entiende por método científico? ¿Ya? Entonces, podemos decir que el método científico es la cadena ordenada de pasos o acciones basadas en un aparato conceptual determinado y en reglas que permiten avanzar el proceso de conocimiento desde lo conocido a lo desconocido, ¿no? Son pequeñas diferencias. Podemos decir que el método científico es el camino que se efectúa al recorrer la trayectoria de cada investigación, ¿ya? Opera con conceptos, definiciones, hipótesis, variables, indicadores, que son los elementos básicos, ¿no? Para una tesis, ¿no? Engloba el ciclo de las etapas de la investigación, ¿ya? Dentro de una investigación tiene que existir el planteamiento de un problema, la formulación de una hipótesis, la comprobación de la hipótesis, la interpretación de los resultados y las conclusiones. ¿Ya? Esto no se olviden. Estas son las etapas de la investigación. Les puedo preguntar en el examen, ¿cuáles son las etapas de la investigación dentro de lo que es el método científico? Es ya el planteamiento de un problema. Para nosotros realizar, digamos, un perfil de tesis, tenemos que plantear un tema, o sea, un problema en sí, ¿no? Pero ese problema tiene que ser, ese problema en sí es el tema, pero es el tema que nos interesa. Puede ser, por ejemplo, un problema puede ser la deserción escolar, ¿no ve? ¿Por qué existe la deserción escolar? ¿Ya? En este tiempo podemos decir que existe la deserción escolar porque hay una pandemia, ¿no ve? Entonces eso también nosotros podemos investigar, ¿no? Tenemos que formular la hipótesis. ¿Qué es la formulación de hipótesis? La hipótesis es una respuesta adelantada, ¿ya? Podemos decir, sí, hay deserción escolar porque hay una pandemia, digamos, ¿no? Entonces, estamos diciendo que hay una pandemia nomás, ¿no? Entonces, pero tenemos que comprobar esa hipótesis. Por eso dice otro punto es comprobar la hipótesis, ¿no ve? Tenemos que comprobar la hipótesis, ¿no? Y después tenemos que interpretar los resultados y al final tenemos que concluir, ¿ya? Un poquito voy a explicar, ¿ya? Si vamos a decir, por ejemplo, en el primer punto, planteamos el problema de deserción escolar. Estamos planteando nuestro problema, ya, porque es lo que nos interesa, nos llama la atención, ¿no? Entonces, vamos a formular la hipótesis. Decimos, existe la deserción escolar por la pandemia, ¿no ve? Por la pandemia, ¿no? Entonces, estamos diciendo, sí, han abandonado los niños porque hay una pandemia, ¿no? Entonces ya estamos diciendo, por eso estamos formulando la hipótesis, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa parte no se van a complicar, ¿ya? Entonces podemos decir, a ver, para un poquito que quisiera que sí o sí me entiendan, ¿ya? Nuevamente voy a explicar, porque yo sé que no les veo, pero están con sus caritas ahí de interrogación, ¿no ve? Bueno, a ver, vamos a plantear.
Apunten, quisiera que un poquito apunten en su hojita. Planteamiento del problema. Vamos a plantear un problema, ¿ya? Entonces vamos a decir deserción escolar. ¿Qué quiere decir deserción escolar? El abandono de los niños a la escuela. ¿Ya? Ese es nuestro planteamiento de problema. Vamos a formular nuestra hipótesis. Formulación de la hipótesis, ¿no? Vamos a decir, ¿será que por la pandemia, hay abandono escolar? ¿Lo ve? Hay abandono escolar, ¿no ve? Entonces ahí estamos formulando nuestra hipótesis, porque la hipótesis es una respuesta adelantada, no está confirmada. Por eso será que por la pandemia hay el abandono escolar, tenemos que confirmar, ¿no? Vamos a pasar al otro punto, que es la comprobación de la hipótesis. ¿Cómo vamos a comprobar la hipótesis? ¿Cómo? ¿No ve? Vamos a comprobar la hipótesis, ¿no ve? Decir si realmente es por la pandemia, tenemos que comprobar, pero no voy a comprobar, ¿será? ¿No será? Puede ser, tal vez no. Eso no es un término científico. Bueno, tú vas a decir, bueno, voy a utilizar una población, digamos, una población pequeña. Puede ser, digamos, una población, voy a decir satélite, ¿ya? Voy a utilizar la población satélite, ¿ya? Voy a llevar mis cuestionarios, ¿ya? Voy a elaborar, digamos, 10 preguntas. En ese cuestionario puede decir, pregunta tal vez puede ser a la población, ¿ya? ¿Por qué abandonaron los niños las escuelas? ¿Ya? Otros esas hojitas van a entregar a toda la población, digamos, ¿no? Y van a responder ahí, pues, el cuestionario. ¿Qué es el cuestionario? Son preguntas. Una pregunta puede ser, ¿por qué motivo los niños de la ciudad de satélite abandonaron las escuelas? ¿Por qué motivo? Y van a decir, por la pandemia. Ya. Entonces, de los 100 cuestionarios que han hecho en la población, todos van a decir pandemia. Una de las preguntas. Entonces, estamos comprobando la hipótesis. Estamos diciendo, sí, evidentemente, a ver si por la pandemia que están abandonando los niños, ¿no? Entonces, ahora la interpretación de resultados. Las 100 cuestionarios tenemos que, pues, cotejar los resultados. ¿Cuántos de los 100 han dicho sí? 95 han dicho que es por la pandemia, 2 han dicho que no es por la pandemia. Ahí tenemos que cotejar, ¿no ve? Entonces, después ya cotejamos, ya decimos, aquí estamos comprobando que evidentemente es así. En la conclusión decimos, sí, dentro de la interpretación de los resultados de los cuestionarios, hemos concluido que evidentemente por la pandemia los niños han abandonado las escuelas, ¿no? Eso es facilito, ¿ya? Espero que me han entendido, ¿ya? Vamos a otro punto. ¿Cuál es la diferencia entre método y método científico? ¿Ya? Aquí les he dicho que hay una pequeña diferencia, ¿no ves? Hace rato. ¿Qué es el método? El método es el modo de hacer y organizar en forma ordenada una tarea. ¿Ya? Está al punto, muchachos. No hay dónde perderse. ¿Ya? Eso es el método. ¿Qué es el método científico? Es el conjunto de técnicas y procedimientos que guardan correspondencia con la realidad que se requiere explicarlo y transformar, que contribuyen a la organización y gestión del conocimiento, ¿no ve? Entonces, no hay donde perderse, ¿no? No hay donde, está al punto. Esa es la diferencia entre método y el método científico. Podemos decir que el método es el modo de hacer y organizar, ¿no? Una tarea. El modo de hacer y organizar la tarea. Ese es el método. El método científico es un conjunto de técnicas y procedimientos, ¿no ve?
nada más, esa es la diferencia. Vamos a ver otro punto, que son los elementos con los que opera el método científico. ¿Cuáles son los elementos que opera el método científico? Opera con los conceptos, definiciones, hipótesis, variables y indicadores, ¿no ve? Ya que todo esto abarca el sistema teórico de la ciencia. Vamos a otro punto. ¿Por qué nos interesa el método, el conocimiento científico? ¿No? ¿Por qué? Porque a partir de él se estructura la tesis o el proyecto de grado, ¿no ve? Porque implica un proceso de investigación. Ya ahí vamos con los conocimientos empíricos. Dentro de lo que es el conocimiento empírico, la tesis, no vamos a aprender la tesis por azar, porque el abuelito nos ha hecho que la tesis se hace así, ¿no ve? No podemos, ¿no ve? Para estructurar una tesis sí o sí tenemos que aplicar el conocimiento científico, porque tenemos que investigar, ¿no? La experiencia nos viene demostrando de muy pocas de los estudiantes universitarios se sienten realmente motivados para graduarse o titularse con la presentación previa de una tesis, ¿no? La mayoría optan por exámenes de grado o por otras modalidades. Sí, ¿por qué motivo, no? Porque tienen miedo a la tesis, piensan que es complicado, es difícil, pero realmente es fácil de hacerlo. Fácil, es muy fácil, ¿no? Si alguna vez tenemos la dicha de seguir pasando conmigo y les voy explicando paso por paso. Es fácil de hacer toda la tesis, fácil, no hay dónde. Una vez que conmigo pasemos estos temas, les va a gustar hacer la tesis, ¿ya? Porque es un conocimiento científico que aportas tú a la sociedad, ¿ya? La tesis aporta a la sociedad, ya resuelve los problemas de la sociedad, ¿ya? A ver, podemos hablar dentro, digamos nosotros haciendo una tesis podemos cambiar incluso la ley, ¿no? Los párrafos de la ley 070, ¿no? Haciendo, porque nosotros estamos indicando, estamos comprobando con un conocimiento científico que sí o sí se tiene que cambiar varios aspectos. Entonces nosotros la tesis siempre va a ir aportando a la sociedad, ¿ya? En cambio los exámenes de grado y no es así, ¿no? Entonces la tesis es muy importante, ¿ya? Bueno, eso es todo, mis estimados estudiantes. Espero que hayan comprendido un poquito del tema, ¿no? Entonces, eso es todo. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Gracias.